Buenas tardes a todos. Vamos a dar a inicio a este tercer encuentro del curso Valoremos el Agua. Gracias por su participación. Y como siempre les recordamos para la asistencia en el chat, recuerden colocar su nombre completo y el DNI, así luego nosotros podemos llenar las planillas, que es uno de los requisitos necesarios para este curso. Para acreditar la asistencia. Bueno, vamos a continuar con el cronograma que tenemos previsto, y en el día de hoy vamos a iniciar un tema que es fundamental para comprender y poder interpretar luego los textos y muchas de las situaciones que vamos a plantear cuando ya hablemos de los acuíferos de la Pampa, de los ríos de la Pampa, que es la hidroquímica. Es decir, qué es lo que tenemos en este agua que estamos estudiando. Por lo tanto, el módulo 3 vamos a iniciarlo con hidroquímica y calidad de agua. Para ello va a comenzar Carlos en la clase de hoy. Bueno, buenas tardes. Vamos a, como dijo Lorena, vamos a ver un poco de química. No se asusten, pero esto no es complicado, pero es fundamental conocerlo porque a veces es necesario para comprender muchas cosas, lo que pasa con la calidad del agua, ¿cierto? Y no hablar a veces, digamos, algunas cosas que o se cometen algunos errores, y entonces la calidad del agua está en una vinculación muy importante con sus características y físico-químicas, y también nos dan una información muy importante en todo sentido. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más, a ver, ¿cómo puedo? Una expresión para quedar bien y después que no se acuerden de mí, lo más llevadero posible. Eh, bueno, algunas cuestiones elementales, ¿cierto? Que vamos a ver, vamos a empezar, vamos a ir medio rápido esta primera parte. Esto no es necesario que se lo sepan de memoria, pero digamos, para que ustedes entiendan de dónde viene el agua, ¿cierto? El agua viene en todas estas zonas, generalmente de las precipitaciones. Como ya lo vieron, las precipitaciones pueden ser sólidas, líquidas, inclusive hasta gases están formados. Y tienen orígenes varios, o sea, entonces es fundamental conocer todo esto. Hay algo importante, es que el agua siempre guarda su ADN, desde cómo se forma, y lo va manteniendo. Y después se puede ir modificando a través del tiempo, por los distintos terrenos que pasa, va adquiriendo distintos elementos. El agua pura en la naturaleza no existe, siempre tiene algo y disuelve todo. A la larga disuelve todo el agua. O sea, y si la palabra justa sería solubiliza todos los elementos por los cuales pasa. Está formada por dos átomos de hidrógenos, uno de oxígeno, que eso ya lo sabrán. Bueno, digamos, es asimétrica, polaridad de sus enlaces le confieren propiedades de dipolo, o sea, dos hidrógenos, los hidrógenos y los oxígenos se mantienen, y fundamentalmente interviene una propiedad que es la temperatura, que a veces gobierna bastante esta propiedad en la concentración de los distintos elementos. El agua tiene muchos elementos disueltos, solubilizados, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, algunos gases. Entonces, todo eso tiene que estar equilibrado entre lo que son los elementos positivos
No quiero entrar en una química, ¿cierto? Porque la química siempre fue el cuco de todos nosotros. Pero sí puedo decirle que tiene que haber un equilibrio entre los iones positivos y los negativos. Entonces, tiene que haber, digamos, un equilibrio para que esté, digamos, el agua entre lo que es negativo y los positivos. Entonces, hay iones y moléculas polares, pero bueno, eso pasaremos por alto. La mayoría de las sustancias se encuentran disueltas en forma iónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que un cloruro, calcio, sodio, potasio, son iones simples, o algunos complejos iónicos que están, pero bueno, eso ya es para entrar en un detalle muy particular. Digamos, fíjense ustedes, por ejemplo, que acá tenemos hidrógeno, arsénico, y oxígeno. Todo eso junto, que está en equilibrio, se llama dihidrogenoarsenato de algo, puede ser de sodio, de potasio, y eso para equilibrar los iones positivos y los iones negativos. Los iones positivos siempre, digamos, de alguna manera, sodio, potasio, estroncio, y los iones negativos, cloruro, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos. Bueno, una menor parte se encuentra en forma molecular, quiere decir que no es iónica. Iónica quiere decir, por ejemplo, el cloruro, que tiene una carga negativa, o el calcio, que tiene carga positiva. Voy a tratar de ser lo más simple posible con la química, no se asusten, no le tengan miedo. La química es la que nos gobierna la vida, todo es química. Y está en forma de iones, está en equilibrio, como les decía, ¿cierto? Como en el caso del ácido carbónico, la calcita, todos los elementos en definitiva tienen que estar en equilibrio. Y algunas sustancias se encuentran en forma de coloides, como es la sílice, el aluminio, el hierro, el manganeso. Ustedes no saben la cantidad de elementos que tiene el agua. O sea, el agua de todos los días que nos llega a la casa, que tomamos nosotros, tiene enorme cantidad de elementos, aparte del flúor y el arsénico, que son los más conocidos, pero tiene los elementos mayoritarios que se llaman, y esto entramos en una química, que son el cloruro, el calcio, el sodio, el potasio, el manganeso, bueno, todos esos, pero también tiene elementos minoritarios, como es el arsénico, todos los elementos, los que son, como es, metales, pero están en muy baja concentración, el arsénico. Entonces, algunos se encuentran en forma molecular, y en otros casos, como ácido carbónico, la calcita, y algunas sustancias se encuentran en formas de suspensiones coloidales, como es siempre los óxidos de silicio, aluminio, hierro, manganeso, o la materia orgánica que también está presente. Pero también hay algo importante en el agua, que es los gases que se encuentran en el agua como disueltos en suspensión. Bueno, acá hay un pequeño, a ver si puedo, ¿dónde tengo? No me deja poner el... Bueno, acá tenemos el agua más el dióxido de carbono, que están, digamos, una molécula de agua, el dióxido de carbono, que es el que emana las quemas, las fábricas, etcétera, etcétera, forma un ácido débil que es el ácido carbónico. Ese ácido carbónico, cuando llueve, cuando precipita, lo vuelve a la tierra, y en algunos casos nos causa muchos problemas porque son las famosas lluvias ácidas. Bueno, y otra forma también tenemos el carbonato de calcio, más un bicarbonato, y si lo separamos tenemos el calcio y el bicarbonato. Bueno, que tiene poder de disolución. Bueno, un poquito de química, no le hace mal a nadie.
Lo fundamental también es tenemos las expresiones. Después, las expresiones no son solamente decir, bueno, tenemos tanto de arsénico, tanto de flúor, salada, no salada. No, bueno, un poquito más complicada, pero no. En general el agua se mide en miligramos por litro o gramos por litro, o sea, el peso de la cantidad de sólidos disueltos en un litro de agua. Las aguas subterráneas contienen sales disueltas. Bueno, el agua de mar aproximadamente está en 30 a 40 gramos por litro y se mantiene. Una pregunta que se las dejo: el agua de mar siempre tiene esos 30 a 40 gramos por litro desde hace millones de años. Se lo dejo como pregunta interrogativa para que ustedes puedan averiguar por qué. Bueno, también podemos empezar en parte por millón, ¿cierto? Miligramos por litro. Se refiere al peso de la cantidad de los sólidos disueltos en 1 kilogramo de solución. Bueno, nada más. Esas son las expresiones. O sea, nosotros decimos el agua que tomamos en Santa Rosa puede tener 1800, 600, 1000 miligramos por litro. O sea, 1000 miligramos o sea, un gramo a veces, o 1000 miligramos de los sólidos, los minerales disueltos, en 1 litro de agua. Es una, digamos, forma de medir, ¿cierto?, la concentración del agua. O una parte por millón, pero es, digamos, en general medimos en miligramos por litro. Esto solamente a nivel de comentario, no vamos a entrar en una química profunda. Bueno, acá podemos, los cationes, calcio, magnesio, sodio, todos los que tienen carga positiva son los cationes, y los que tienen carga negativa son los aniones. O sea, calcio, magnesio y sodio, los más comunes, faltaría el potasio también que entre en este juego, sodio más, pero va muy acoplado al sodio. El bicarbonato, sulfato, cloruros, hasta ahí, digamos, son los que mayormente se llevan el peso de la cantidad de sales disueltas en el agua, el que le da la salinidad al agua, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a salinas grandes, vamos a tener aproximadamente 100, 200 miligramos por litro. Perdón, 100 o 200 gramos por litro. Pero si vamos a, no sé, una lluvia tiene 30 miligramos, entonces, porque las lluvias también tienen sales disueltas. La atmósfera, en estos días que no llueve, que hay polvo en suspensión, cuando llueve, también de alguna manera, eso lo disuelve la lluvia y los trae hacia el suelo, ¿cierto? Hacia donde estamos nosotros. La más conocida de todas es, en algunos estados muy industriales, lo que se llama la lluvia ácida, que era lo que yo les mostraba recién, ¿cierto? Que el azufre, digamos, de alguna manera, se convierte en un elemento totalmente destructor, y bueno, y afecta mucho a las zonas industriales que emanan todo ese azufre al medio, y después la lluvia lo vuelve hacia el suelo, o hacia los bosques, y es muy problemático, porque afecta mucho, son ácidos, es un ácido débil, pero de alguna manera afecta mucho a las plantas y, bueno, a los seres humanos. Después tenemos los cloruros, los nitratos, que provienen de la contaminación. Cada vez tenemos mayor contaminación. En la provincia de La Pampa tenemos mucha contaminación por la actividad ganadera, y también flúor, que digamos, hay varias regiones de nuestra provincia están excedidas en flúor, naturalmente hablando. El nitrato no es natural, o sea, el nitrato es provocado por la actividad de nuestra, o sea, el mal manejo de la actividad ganadera, el mal manejo de los fertilizantes,
Cada vez la parte ambiental tiene más problemas, y todo esto es necesario conocer química para poder trabajar con ellos. El flúor es un elemento natural que por encima de determinadas valores nos afecta mucho a los huesos y a las dentaduras. Antes había mucho flúor en los servicios de agua potable, entonces se los identificaba a la gente de los pueblos que tenían agua con flúor porque tenían manchados los dientes negros. Y también, de alguna manera, afecta a los huesos, el flúor, digamos, el calcio de los huesos, el flúor que toma uno con el agua, lo queda como fluoruro de calcio, tomando ese calcio de los huesos, entonces se produce una descalcificación. Bien, hay formas de... Esto yo se los dejo, después lo van a leer ustedes, no lo voy a leer todo esto. Pero, digamos, ustedes han hecho análisis varios, han ido al médico, le han hecho un análisis químico, un análisis de orín, o también han hecho análisis de agua, es importante saber en algunas localidades qué agua están tomando. Entonces, una de las formas de saber, pero no voy a entrar en detalle, es el porcentaje de error que tienen que tener esas muestras. Bueno, el AR es una forma de medir, que no vamos a entrar en detalle, que se llama miliequivalente, de los bicarbonatos, o ácido carbónico más sulfato, es igual a 4 más cloruro más nitratos, sobre sodio más potasio, más calcio más magnesio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que esto que está arriba, ¿no? Esto se llama aniones, y estos son los cationes. O sea, los positivos son los cationes y esto es química pura. Y los aniones son estos que están acá. Esta es una forma de medirlo. La forma más conocida es por peso, pero esto es un elemento químico, miliequivalente. No vamos a entrar en detalle. Bueno, el error admisible, después, pero esto es de laboratorio, ¿cierto? Entonces, directamente vamos a pasar. Las sustancias, ¿qué tenemos en las aguas? Bueno, en las aguas tenemos iones principales o mayoritarios. Los iones son todas las sustancias que están disueltas, o sea, que tienen cargas positivas, puede ser negativo que tienen cargas electrónicas, positivas o negativas, y son concentraciones mayores a 10 miligramos por litro. ¿Qué quiere decir 10 miligramos por litro? Es que en un litro de agua encontramos 10 miligramos de estos minerales disueltos. Los aniones, que tienen carga negativa, cloruro, sulfato, bicarbonato y carbonato, y los cationes, que tienen carga positiva, sodio, calcio, magnesio y potasio. Bueno, tenemos iones menores, entre 0,01 y 10 miligramos por litro, el nitrógeno, fluoruro, hierro, boro y otros más. Los elementos trazas, menores a 0,01 miligramos por litro, el arsénico y los metales pesados, y también los gases, como dijimos antes. En general, los iones menores, los mayoritarios, que están acá, de una muestra de un litro de agua, se llevan aproximadamente el 90 al 95% del porcentaje del peso, ¿cierto?, de los iones que están presentes, de los minerales que están presentes. O sea, estos que están acá. Después tenemos un porcentaje muy menor del nitrógeno, fluoruro, hierro, boro y toda una gama de la... O sea, ustedes cuando estudiaron química en la escuela vieron que toda la tabla periódica de los elementos, bueno, ahí está todo. Los oligoelementos, o vestigios, o elementos traza, acá el más conocido nuestro es el arsénico, que está en muy baja concentración. Eso no quiere decir, y metales pesados, eso no quiere decir que la peligrosidad que tiene cada uno de ellos, por ejemplo el arsénico, el flúor, el nitrógeno, es muy importante. O sea, en muy bajas concentraciones, bueno, nos producen ciertas enfermedades que son, en muchos casos, son letales.
Y después los gases disueltos, como el dióxido de carbono y el oxígeno, que eso es relativo. Bueno, la química del agua, usted dirá, ¿dónde me metí? Bueno, ¿dónde se metieron? En química del agua. Pero sabe que es linda la química. Tiene su atractivo. Es como una persona así que la ven de lejos y dice, este debe ser bastante complicado. Y no, es realmente una persona buena, qué sé yo, personas que no lo demuestran, pero bueno, la química es de esa. Usted la ven de lejos y dice, ah, mirá con quién me metí. Y después se hace un re amigo de la química. Bueno, temperatura, pH, estas son las características físico-químicas. Totalidad de los... Bueno, la cantidad de sales disueltas que hay o sea, lo que le da la salinidad al agua, ¿cierto? Si el agua es más salada o menos salada, es todo esto que está acá. La alcalinidad, la dureza y la demanda química y bioquímica de oxígeno. Bueno, estas tres, no sé, la alcalinidad, digamos, eso, de alguna manera con todo esto podemos medir si un agua es más dura, menos dura, o la posibilidad de disolver. Antes se decía si disolvea el jabón o no, si hace más espuma o hace menos espuma. Y que está dado por la presencia de los carbonatos. Y la demanda química y bioquímica de oxígeno es saber cuán pura es el agua y que no esté contaminada. Un agua digamos, un agua muy contaminada tiene una gran y alta demanda química de oxígeno. Después tenemos las sustancias disueltas, que son los iones mayoritarios, que son el cloruro, los sulfatos, los cloruros, los sulfatos, pueden también entrar los nitratos. Bueno, en general, los iones menores, como son el flúor y otros más, los oligoelementos, elementos traza, que ya son elementos químicos en muy bajas concentraciones, ahí entramos el arsénico, todos la mayoría de los metales y los gases disueltos. Y después tenemos las características microbiológicas, bacterias, virus y parásitos. Bueno, todo digamos de alguna manera, hacen todo esto lo que engloba las características de que tiene un agua. Y para esto hay que estudiarlo, ¿cierto? Pero bueno, los químicos son los que mayormente... Pero bueno, en el caso nuestro nos sirve mucho para poder interpretar, estudiar la contaminación de los acuíferos, la contaminación de los ríos, la demanda química o bioquímica de oxígeno, que nos da si un agua... O sea, el agua cuando mayor oxígeno demanda es cuando mayor contaminación tiene, porque, bueno, necesita oxígeno para, digamos, para que toda la vida en el agua pueda seguir existiendo. Bueno, así rápidamente, la temperatura del agua es muy poco variable, ya que depende del gradiente geotérmico. O sea, el agua son 3 grados cada 100 metros de profundidad, que aumenta, y disminuye hacia arriba 1 grado cada 180 metros. Bueno, eso es importante tenerlo, porque eso nos va a dar posibilidad de que a distintas profundidades, por ejemplo, los carbonatos, la tosca que conocemos nosotros, está muy influenciada por la temperatura para su disolución. Y aparte nos afecta mucho a la calefacción, ¿cierto? Porque ustedes saben que las calefacciones, muchas de ellas trabajan con agua, entonces al calentarse el agua, eso precipita más y nos tapa las cañerías. Y es un problema. El pH, bueno, el pH es, digamos, la acidez que puede tener un agua. Las aguas naturales varían entre 6,5 y 8, aunque, bueno, en general cuando las aguas bajan de 6, hay un problema. Tenemos un problema que lo tenemos que solucionar. Entonces, bueno, de alguna manera u otro, puede ser que haya algo externo que lo esté modificando. La totalidad de los sólidos disueltos quiere decir la cantidad de minerales que están disueltos en el agua. El residuo seco es lo mismo, nada más que medido de distinta manera. La conductividad eléctrica es exactamente lo mismo, nada más que
tanto la totalidad de los sólidos disueltos como el residuo seco se miden en estufas, se evapora la cantidad de agua y se pesa lo que queda. O sea, si yo tengo 1 litro de agua y me queda, lo evaporo, y me queda de ese litro de agua, me queda digamos, 200 miligramos, en un peso 200 miligramos de sustancias que había disueltas, quiere decir que hay 200 miligramos por litro de agua. Exactamente el residuo seco, de alguna manera, es muy parecido. La conductividad eléctrica es una relación indirecta que también mide la totalidad del sólido disuelto, que tiene, o sea, a mayor cantidad de minerales, hay mayor paso de corriente eléctrica. Entonces, hay aparatos que nos transforman la conductividad eléctrica, o sea, nosotros hacemos pasar energía eléctrica a través en un río, ponemos una sonda, y nos da el pasaje de corriente eléctrica que hay. X, pongamos 800. Entonces, hay un coeficiente para cada lugar que se multiplica, que ya viene mucho de ello con el aparato, y nos da 1,4 de residuo seco. Bueno, las aguas dulces tienen valor de conductividad entre 100 y 2000. Generalmente a los 1000, hoy en día los laboratorios están tomando 1000 también como límite de residuo seco. El agua de mal tiene aproximadamente 45.000 microsiemens por centímetro, que es la medida que se da. O miligramos por litro, en muchos casos que se dice. Bueno, estos son aparatos por los cuales tenemos para medir todo eso que yo les decía. Acá estamos midiendo 6.997 miligramos por litro, la temperatura 25 grados. Son aparatos que ya están calibrados y medimos todo eso en forma natural. Carlos, hablando de la temperatura, ahí consultan en el chat cuál es el inconveniente de la temperatura del agua. Está referido a la solubilidad, afecta a la solubilidad de algunos iones, más que un inconveniente. Bueno, sí, la temperatura, a mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Cierto? O sea, eso es casi una relación directa. Digamos, la solubilidad del agua está relacionada a una temperatura X. Por eso digo, siempre hay que ponerla a qué temperatura se hace. Es una relación directa. Solubilidad con respecto a la temperatura. Es una relación directa, por eso que a veces se trata siempre de mantener la misma temperatura para comparar solubilidades. Pero, digamos, tenemos en el aparato la solubilidad. Hay conversores también. Pero bueno, hay distintos métodos. Uno calibra este aparato que se llama conductímetro. El conductímetro. El conductímetro, que nos dice la cantidad de sales que hay, la conductividad eléctrica, o sea, la capacidad que tiene la cantidad de minerales de dejar pasar determinada energía eléctrica. Entonces nos mide que puede estar relacionada por el 1,4 a la cantidad de sales disueltas, a una cierta temperatura. Siempre es muy distinto, digamos. Hay que tener en cuenta que todos los minerales que están en la naturaleza, una vez que se lo altera para sacar una muestra, ya, o el agua misma, estamos alterando. Este es un conductímetro que usamos nosotros. Bueno, algunas medidas
para tener Carlos, en para que acá cuenta. hay otra consulta antes que avancemos, Sí, justo a mí se me fue un ratito internet y me quedé hablando sola. Consultan por la definición de gradiente. Yo estimo que está hablando de gradiente geotérmico, Juan José, porque me pregunta el cómo sería gradiente una definición geotérmico. de gradiente. Sí. Sí, es una palabra que no entiendo mucho y veo que tiene varias aplicaciones, depende de la especialidad. Y quería ver a ver cómo es una explicación mejor porque no la tengo muy clara. Bueno, el gradiente geotérmico es cómo de la temperatura baja o sube teniendo, modificando, por ejemplo, modificando distintas, eh, eh, supongamos que haya una extracción de agua, o sea, modificando las condiciones físicas, el gradiente geotérmico es eso. O también el gradiente geotérmico es el gradiente que se usa para medir cómo la temperatura se modifica a medida que nos vamos profundizando en la Tierra, ¿cierto? Entonces, eh, creo que estaba ahí el gradiente geotérmico. Un grado, digamos, eh, cada grado, cada, se me fue la Cada cabeza, 3 grados, 100 metros. cada 3 grados en metros. Cada 100 metros tenemos un aumento de 3 grados. Digamos, hacia abajo. Y hacia arriba tenemos 1 grado cada 180 metros, o sea que a medida que vamos subiendo, va bajando la temperatura. Y a medida que vamos bajando hacia el interior de la Tierra, va subiendo la temperatura. Eso se llama gradiente geotérmico. Pero se puede aplicar a otras cosas, ¿cierto? O sea, cuando hacemos un bombeo de un pozo de agua, estamos modificando ese gradiente geotérmico porque estamos sacando agua a lo mejor que viene de mucho más lejos, entonces hay una modificación también de la temperatura. ¿Sí? El gradiente es eso, el gradiente es de algo que va de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, el geotérmico quiere decir que está ligado a la temperatura. Básicamente es eso, vos decís, Juan, que Gracias. depende de la especialidad, pero Sí, es una variación y cuando hablamos está, de gradiente topográfico, siempre es por cota, de mayor a menor. Vos recordá que cuando hablábamos de ciclo hidrológico decíamos que la gravedad era el motor para que se movilice el agua, siempre en este caso de mayor a menor, siempre por un gradiente, por una variación. Sí. Si gracias. vos pones el auto en una loma y hay una bajada, eso es un gradiente. O sea, el auto, ¿cuándo toma mayor velocidad? Cuando la loma es más empinada. Bueno, acá exactamente lo mismo, ¿cierto? Trasladándolo a la parte química, un burdo ejemplo. La alcalinidad determina la capacidad de neutralizar ácidos. La alcalinidad total es la suma de las concentraciones de los iones bicarbonatos, carbonatos, ácido bórico, dióxido de silicio, ácido sulfúrico, aniones orgánicos, que de alguna manera u otra, quienes se estudien un poco la química, o los que se dediquen a estudiar la química, esto después lo van a poder ver con mayor complejidad. O sea, la idea acá es que sí que existe la alcalinidad, un agua es alcalina, porque antes se decía que tenía la capacidad de, cuando vieron que hay aguas que hacen, el jabón hace más espuma, ustedes van a Buenos Aires, van a algún lugar, entonces, bueno, eso está relacionado con la capacidad que tiene un agua de hacer espuma el jabón. Bueno, acá dice neutralizar ácidos, porque la alcalinidad es básica. Después la alcalinidad total trabaja con los distintos iones, y la alcalinidad total carbonatada o completo, en la mayoría de las aguas naturales la alcalinidad está producida por los iones carbonato y bicarbonato, mediante la capacidad de neutralizar para pH entre 4,5 y 8,3. Pero eso más que nada es para ya, fundamentalmente todo esto es muy importante cuando se trabaja las aguas para las calderas. ¿Vieron las calderas de los edificios, las calderas de la fábrica?
es muy importante que las aguas no tengan carbonatos o bicarbonatos, porque se van depositando en las tuberías. Y bueno, acá hubo un caso en una empresa que se llamaba Vitabul, en el parque industrial, que se llegó los caños de distribución de agua caliente, aceleraron la precipitación de los carbonatos, que la temperatura acelera la precipitación de aguas muy carbonatadas, se taparon las cañerías y hubo una explosión enormemente grande, se explotó toda la fábrica que hacía alimentos balanceados y bueno, no sé si no hubo algún muerto también. Bueno, pues la dureza se define como la concentración de iones de esta que pueden reaccionar con jabón, o sea, es aquella que ustedes cuando van al oeste, o si han ido alguna vez, o los que viven al oeste, saben que el jabón no hace espuma, entonces quiere decir que son aguas duras, y se relaciona con el contenido de calcio y magnesio. El agua blanda es la que contiene poco carbonato de calcio, forma abundante espuma con el jabón, sin calcio, sin magnesio. El agua dura es la que contiene exceso en sales y poca espuma con el jabón, agua con iones de calcio y magnesio. Después, las aguas duras se expresan como miligramos de carbonato de calcio, están muy relacionadas con la dureza, bueno, la dureza del agua. Los tipos de dureza pueden ser temporaria o dureza de carbonatos, o sea, no voy a entrar en detalle acá. La dureza digamos, puede ser temporaria, o sea, en algunas ocasiones, porque como depende de la temperatura también, que es la que, digamos, motoriza todo esto, bueno, es temporaria digamos, y si siempre se mantiene. Por eso que en estos casos, la gente que trabaja con las calefacciones de los edificios y eso tiene que tener mucho cuidado qué tipo de agua va a usar para digamos, cuando hacen la calefacción con agua caliente. La dureza temporaria está relacionada fundamentalmente con el calcio y el magnesio. Entonces, cuando se calienta el agua, esos bicarbonatos precipitan, esos son los que se pegan a la pared, se calienta el agua transformándolo en carbonatos insolubles. La dureza permanente debido a la presencia de sulfatos, nitratos y cloruro de calcio y magnesio. Estas sales no precipitan por ebullición. O sea que el agua a menor a 100 grados ya produce problemas. Y la dureza total es la suma de las dos. O sea que, de alguna manera. Pero bueno, lo importante es que sepa que un agua dura está relacionada con los bicarbonatos, pero también la permanente con sulfatos, nitratos, calcio, magnesio. No sé por qué corno me pasa esto. Bueno, después también, digamos, para los cuerpos superficiales, las lagunas, fundamentalmente, hay dos tipos algo que siempre hay que estudiarlo para si uno quiere quiere hacer una actividad náutica o quiere poner pescados, porque mide la demanda química del oxígeno, el DQO famoso, mide la capacidad de un agua para consumir oxidantes en procesos químicos, o sea, por ejemplo, hierro, manganeso, amonio, etc. ¿Qué quiere decir eso? Es que consume oxígenos en procesos orgánicos oxidables. Y la demanda bioquímica del oxígeno es la cantidad de oxígeno necesaria para eliminar, o sea, tenemos que tener oxígeno por procesos biológicos aerobios, la materia orgánica contenida en un agua. Bueno, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia de la demanda bioquímica es el oxígeno que se necesita, por ejemplo, para tener pescado. Ustedes, no sé si se acuerdan, hace un par de años, creo que fue, no sé tanto, que encontraron enorme cantidad de peces muertos en la laguna Don Tomás. Bueno, se dio a que la demanda bioquímica de oxígeno era muy grande, por lo tanto, la cantidad de oxígeno necesaria no era la suficiente. Entonces los pescados se fueron
una gran mortandad. Bueno, después tenemos el carbonato orgánico total. El carbono es un elemento importante también en una muestra. Y el carbónico debe de ser DQO, DQC, es el carbono orgánico en una muestra para pasar por un filtro. Bueno, eso no tiene importancia. Iones principales, bueno, yo se los voy a pasar muy rápidamente. Los cloruros son las sales. Las salinas, por ejemplo, tienen enorme cantidad de cloruros, puede ser cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio. Entonces se debe por la evapotranspiración, o sea, el agua con las lagunas saladas, las salinas que tenemos en el sur este de la provincia, en el oeste también, el agua de lluvia, digamos, disuelve los cloruros y las sales que están en la laguna, pero también tenemos una gran evapotranspiración, o evaporación en este caso, y nos deja todas las sales, que son en muchos casos esas parvas de sal que ustedes ven, es que va bajado la cantidad de agua, y bueno, entonces fue sacando la cosecha de sal es esa, todos los años, cuando baja, o sea, hay una gran evaporación que supera enormemente la cantidad de agua que se forma, entonces entonces altas, casi 200.000 miligramos por litro, acuérdense que mal tiene alrededor de 30.000 miligramos por litro. La presencia de concentraciones de más de 300 miligramos por litro es notable en el sabor del agua. Contenido más elevado son hasta 1000, digamos, no se considera un agua salada. Después de 1000 ya hay problemas. Y bueno, y sentimos el gusto del agua salada. Ustedes lo sentirán, ¿cierto?, cuando toman un agua mineral de muy baja concentración, o van a tomar el agua de la canilla, que tiene una concentración mediana, o un agua de pozo, que puede tener mayor concentración. Bueno, los sulfatos, yo entraría, pero no me voy a detener mucho en esto. Los sulfatos son los que le dan el gusto amargo a las sales. Muy problemático. Cada una de estas sales tiene un problema relacionado con alguna implicancia médica con respecto a determinadas cuestiones. Por ejemplo, los cloruros en muy altas concentraciones, a la hipertensión, y etcétera, etcétera. O sea, que no tenemos que tomar sal. El sulfato, digamos, produce por encima de determinados, le da un sabor amargo al agua, proviene de las sales del yeso. Bueno, en agua de concentración normal puede variar entre 2 y 150 miligramos por litro, puede llegar hasta 5.000, y mucho más también. Bueno, le da un sabor amargo, asociados al magnesio. Son laxantes, son aguas que si ustedes toman agua con mucho sulfato, van a ir, ¿sabe dónde?, rápidamente, y perjudican la resistencia del hormigón y el cemento. Bueno, eso también es importante. Son las que a veces los puentes, o generalmente ustedes ven que se ve el hierro, bueno, de alguna manera trabaja sobre el hierro y perjudica el hormigón y el cemento. Los bicarbonatos y los carbonatos son menos, digamos, no habría tanto problema. De alguna manera también en aguas con pH, o sea, el pH es la acidez mayor o menor que puede tener un agua de 7 de pH es un agua neutra. En general las aguas subterráneas tienen un poquito más, hasta 8,3, pero varían ahí, entre 7, 8, y ya si nos bajamos a 5 o 4, estamos en aguas totalmente ácidas. Varía entre 50 y 400 miligramos por litro, pueden alcanzar valores hasta 800 miligramos por litro. Estos son limitantes para el agua, para el uso para el riego. El sodio, bueno, el sodio por todos conocido, las lagunas
El sodio es un mineral muy aprovechado en nuestra provincia. Puede alcanzar hasta 100.000 miligramos por litro, o sea, 100.000 miligramos por litro. Quiere decir que hay una gran evaporación y después esas parvas de sal que vimos hoy en las salinas determinan bueno, la sal de mesa sale de ahí, ¿cierto? Es la cosecha de sal que se llama. El calcio está presente en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Bueno, está presente, carbonatos, calcita, bueno, todo eso. El calcio, digamos, acuérdense que el agua químicamente estaba dividida en dos partes, cationes y aniones. Los aniones son los que tienen carga negativa. O sea, para que un agua sea estable, tiene que tener la misma, digamos, las cargas positivas y negativas tienen que estar balanceadas. ¿No? Entonces, el calcio es de las rocas carbonáticas, se han hecho muchos edificios, es interesante. Calcita, aragonita, dolomita son las rocas. Las concentraciones varían entre 10 y 250 en aguas dulces, mientras que en aguas terrenos cesíferos. En general, en el oeste de La Pampa tenemos bastante calcio, junto con el magnesio es responsable de la dureza del agua y produce incrustaciones. No es bueno para los hierros, para cuando se hace una casa, un puente, algo con altas concentraciones de calcio y de magnesio no son buenas. El magnesio, bueno, más o menos lo mismo, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos. Responsable de la dureza del agua. Las aguas duras son las que no cortan el jabón. Ustedes se lavan con una agua dura y van a ver que no se espuma el jabón. Eso es lo principal, acuérdense, que se les va a quedar grabado. En aguas naturales no puede sobrepasar los 40 miligramos por litro. Y puede, bueno, hay de todo. Los iones principales, potasio. En La Pampa hay potasio, hay rocas que tienen bastante potasio, en el oeste de la provincia, acá más cerca, pasando el Carancho. Proviene del basamento ya que para abajo ya no hay más nada. Son feldespatos y potasio, o sea que hay mucho potasio. Bueno, nada. No presenta. De acá se saca, de este tipo de rocas, se sacan muchos fertilizantes. Bueno, y acá entramos en una cuestión ambiental, que son los nitratos y los nitritos, que provienen del nitrógeno atmosférico, pero lo principal es que los nitratos y los nitritos, o sea, el nitrógeno es una cadena que se va, de alguna manera, fundamentalmente el nitrato sale de la contaminación. Entonces, es un elemento bueno para saber si hay contaminación o no. Por debajo de los 17, 15 miligramos por litro, en general no habría contaminación. Por encima, sí. Entonces y fundamentalmente son las materias fecales, acá ven los fertilizantes. Acá ven ustedes fertilizando, las vacas al lado de un molino, los pozos ciegos, son la cantidad por ejemplo, en la zona donde no hay cloacas, de Santa Rosa a Tuay, que no hay cloacas, van a encontrar nitrato, pero enormes cantidades. Porque, bueno, es la materia fecal, ¿cierto? Que del ser humano, de las vacas, que hay que ponerlas en algún lado, y se ponen en el pozo ciego, y a veces el pozo ciego está al lado de una canilla, o de un molino, o de una bomba, entonces a veces estamos viendo que ha comido el vecino, pero eso es un poco, digamos, risueño, pero es la verdad. Les voy a dejar una pregunta y se las vamos a preguntar después. ¿Ustedes tomarían agua
El nitrato, el máximo permitido, que el código alimentario, ¿cierto? Tiene digamos, unos valores que son permitidos para que no nos haga mal. El nitrato generalmente proviene de los fertilizantes o de la contaminación orgánica producida por los lugares donde no hay sistema de saneamiento. ¿Ustedes tomarían agua con nitratos? Te lo dejo ahí. Bueno, después tenemos el flúor, que afecta a los dientes. Ya hoy en día creo que está más o menos, hay valores de 25 miligramos por litro, por ejemplo, en paciente dorado, pero bueno, el flúor está por todos lados. ¿No? El arsénico, bueno, ni hablar, eso merecería un capítulo especial. Casi todo el norte de La Pampa hay valores de arsénico, produce el hidroarsenicismo crónico regional endémico argentino, que es propio, nace en Córdoba, y tenemos valores, bueno, acá está el Acre, produce cánceres, fundamentalmente las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Salta, Formosa. Pero en La Pampa, digamos, hay que ver, es más complicado, merecería una explicación muy especial, depende qué tipo de arsénico sea, cómo. En general no se han encontrado, y produce cáncer. O sea, hay muchísima gente que se ha muerto de hidroarsenicismo por el consumo de agua con arsénico. Fíjense ustedes las queratosis que da, que hace en las manos, en el cuerpo. Es un problema muy serio. Los gases disueltos, oxígeno, dióxido de carbono, esto no tiene sentido, ya sabemos que cuando mayor cantidad de oxígeno tenemos, un agua es menos contaminada, y el dióxido de carbono, de alguna manera, es un problema, pero bueno, está por el consumo, el grado de consumo que tenemos todos nosotros. Las bacterias, los virus y los protozoos son contaminaciones orgánicas. Las bacterias, la flora bacteriana se presenta en el agua muy variable, produce cólera, tifus, disentería. En general en las aguas subterráneas no hay. Los virus, que se incorporan al agua cuando están tomando contacto, no tienen bueno, las hepatitis A y E, o la gastroenteritis, y los protozoos, que son más comunes, enfermedades comunes en humanos y animales. Hay a veces que estamos comiendo algo, tomando alguna bebida que ha sido ganada por los virus o las bacterias. En los pozos que hay en los lugares siempre se hay que desinfectar. El cloro siempre hay que tenerlo a mano, lavar los tanques elevados, una vez por año por lo menos, desagotarlo, lavarlo bien con cloro, llenarlo de vuelta, dejar correr todas las cañerías, y después llenarlo para poder sacar las bacterias y los virus que están incrustados en el mismo tanque de agua. Bueno, esto yo se lo voy a pasar por alto, el ciclo hidroquímico no tiene sentido de verlo. La evolución hidroquímica es de qué manera, tampoco se lo voy a mostrar. Bueno, y algunos ejemplos que vemos en la evolución hidroquímica es muy fácil, se la explico rápidamente. El agua generalmente es bicarbonatada cálcica, y tiene un camino que pasa a bicarbonatada, los sulfatos y los cloruros, dentro de los aniones. Y de los cationes, el calcio, magnesio y sodio. Este es el ciclo del agua en la naturaleza. Eso es lo teórico. Después, esto se va modificando, pero bueno, y aumenta la cantidad de sodio disuelta. Carlos, discúlpame, aproveché ese grafiquito porque hoy consultaron por la salinidad en el agua de mar, que vos habías hecho el interrogante al principio cuando hablaste de los 40 gramos por litro. Sí. No sé si, bueno, no sé. Sí. Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Me fui. No. En un minuto, cuando empecemos de vuelta, eso se la podemos dilucidar, para que lo vayan pensando. Se me cortó internet, no te escuché, pero bueno, ya se resolvió. Sí, pero Bien. bueno, quiero terminar esto, sí, ya después vemos las consultas, porque si no se nos va a ir muy, muy lejos. No sé cuántas transparencias son. Bueno, acá tenemos la evolución hidroquímica.
Fíjense ustedes, las flechas indican, esto es pico, lo que está, no tengo ningún señalador acá porque no me anda el mouse, no sé por qué no. Sí, se ve, Carlos, cómo mueves. ¿Se ve? Se ve. Bueno, toda esta Sí, sí, se zona, ve. este cordón medanoso es la que está en mejor cantidad de agua. A medida que nos vamos alejando del cordón medanoso, las aguas se están volviendo más fluoruradas y con arsénico. Entonces, ha quedado como para pico solamente este trozo de esta zona más clarita de agua mineral. Espero que lo vean, porque yo no lo veo, entonces, más o menos toda esta zona de acá. Siguiendo, esto es el cordón medanoso central. Está asociado el agua potable en la provincia de La Pampa está asociada a los cordones medanosos. La flecha indica el flujo subterráneo. Fíjense ustedes que se produce un agua nueva en los médanos estos, y a medida que nos vamos alejando, va ganando salinidad, para un lado y para otro. Bueno, esto es, digamos, para hacerlo simple, estos son los pozos de General Pico, estos son los primeros pozos, pero con el sobrebombeo que hubo y la gran cantidad de agua que se ha gastado, hoy en día estamos acá. O sea, esta agua era buena, después pasó a ser esta buena, y hoy en día estamos acá. O sea, pozos de 20 metros aproximadamente, de promedio, para lograr un agua de buena calidad. ¿Por qué? Bueno, porque esta agua fue consumida rápidamente, y fundamentalmente, tanto el flúor como el arsénico, la hicieron no potable. Después se pasó a esta parte de acá, nuevamente pasó lo mismo, y hoy en día estamos acá. Que ya casi tocando el límite, porque ya no nos queda casi agua. Bueno, la clasificación geoquímica, vamos a hacer, no sé cuántas transparencias son, porque ya la verdad que no lo vi bien en todo, pero en general se los recomiendo así muy rápidamente: aguas bicarbonatadas cálcicas, sulfatadas magnésicas y cloruradas sódicas. O sea, es una clasificación simple que lo que pone es el bicarbonato, o sea, el anión, y después el catión. Sulfatadas y cloruradas. Fíjense ustedes que acá este era el camino que llevaba el agua. Primero bicarbonatadas, sulfatadas y luego cloruradas. Y por otro lado los positivos, cálcicas, magnésicas y sódicas. Bueno, esto es el resumen. Después en la naturaleza pasa de todo. Hay enorme cantidad de combinaciones. Bueno, la representación de datos hidroquímicos, no sé si esto tiene sentido de darlo, no sé si hay algo práctico que tienen que hacer, pero si no nos va a llevar toda la tarde todo esto. No le vamos a hacer práctico. No. Bueno, rápidamente. Esto es tratando de ver qué tipo, para representar gráficamente los gráficos, solamente son diagramas columnares, no tiene de Collins, que se llaman le explico los más rápido. Bueno, acá lo rojo es los carbonatos, lo amarillo, bueno, acá tienen los elementos, es un gráfico de barras que es muy fácil de hacer. Acá porcentajes de los bicarbonato, cloruro, sulfato, nitrato, calcio, magnesio, sodio y potasio. O sea que fíjense ustedes que son aguas cloruradas, el azul que es sódicas. Cloruradas sódicas son el agua de mar, tiene cloruro y sodio, son aguas muy saladas. Bueno, acá lo mismo, diagrama de Schweller, otra forma de hacerlo. Esto también, diagrama de Piper. Se lo dejo para que lo lean en la casa. Bueno, estos son todos formas. Bueno, el STIF, que es el más usado, que son los platitos voladores. Acá hay el mil equivalente, el 0, 40, 80 mil equivalentes, y lo que es sodio más potasio, cloruros, bicarbonatos y sulfato. Y por otro lado tenemos los iones positivos, sodio más potasio, calcio y magnesio. O sea que esta sería un agua
primero siempre se dice el anión, clorurada, sódica potásica. Quiere decir que es un agua salada, similar a las aguas de mar. Bueno, otros más ejemplos. Bueno, acá tenemos una ciudad donde, fíjense ustedes que esto me parece que es Barcelona, por si no me equivoco. No sé, por los gráficos que los he visto. Fíjense ustedes, acá tenemos un agua totalmente salada. ¿Por qué? Porque hay una intrusión salina del mar. A medida que nos alejamos de la costa, las aguas son menos. O sea, cuando tenemos esto, son aguas muy saladas, y acá no tenemos debe ser cloruradas sódicas. Sí, arriba está, pero no se ve muy bien, Carlos. Arriba a la izquierda. No, Yo no no lo veo bien. yo no lo veo. No. Bueno, pero son cloruradas sódicas, me acuerdo de este gráfico de Barcelona. Bueno, acá está, acá tienen el grafiquito, o sea que la puntita esta es sodio más potasio, y esta puntita de acá es sulfatadas. O sea que son sulfatadas sódico-potásicas. Lo mismo que esta. Entonces podemos agrupar por zonas, fíjense ustedes, esta zona es una, esta zona tiene otro tipo de agua, porque está pintada del mismo color, y estas aguas son, acá tenemos el sodio y el potasio, y acá está bicarbonatada sódico-potásica. O sea, acá tenemos, digamos, la referencia, y es muy fácil identificarlas, y acá tenemos aguas que son sódico-potásicas, y acá tenemos bicarbonatadas. O sea, son una forma de representación química. Otro mapa es uniendo puntos de igual concentración, o sea, cuando hacen un dibujito uniendo puntos de igual altura, puntos. Es lo que yo decía, en Pico, el acuífero que le da agua potable a Pico es este que está acá, el más clarito de todo. Las aguas son mucho más menores a 1000 miligramos por litro. Y con esa terminás, Carlos, me parece. Sí. Bueno, listo entonces. Espero que hayan podido entender. Igual después vamos a retomar dudas. ¿Sí? Sí, sí. Son y 8. ¿Te parece hasta las y cuarto? Dale. Para que yo tengo que, ¿cómo hago para llevar a pantalla? Dejar de compartir. Chicos, bueno, retomamos y cuarto y vemos las dudas que hayan quedado de esta primera parte. Ok. Así refrescan un poco. Bueno. Ahí está. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta, algo. Por ahí fue mucha información. La idea es que les quede a ustedes el material disponible si quieren profundizar en algún tema, pero hay cuestiones básicas que las tenemos que mencionar para poder entender luego de lo que estamos hablando. Uno de los 2 artículos que les dimos para leer trata sobre la calidad del agua en la zona de los bañados del río Atuel. Entonces conceptos como salinidad, residuo seco, tipo químico, estaban en ese texto, entonces era necesario por lo menos presentárselos. La próxima clase vamos a iniciar con el debate de estos 2 artículos. Yo al finalizar la clase les voy a enviar el trabajo práctico. Es un práctico muy sencillo, no se preocupen. Como les adelanté por mail, elijan uno de estos 2 trabajos, el que más a gusto se sienten, y resuélvanlo. Dado que éramos bastante, por ahí preferimos que lo hagan en grupos de 3 o 4 como mucho, o quien lo quiera hacer individual no hay problema.
pero bueno, para que también puedan interactuar entre ustedes, y el martes que viene, como les digo, vamos a iniciar con este debate de estos artículos, para poder poner en práctica conceptos del ciclo hidrológico, conceptos de calidad, conceptos de medición de caudales, que es lo que vieron con Nati la clase anterior, pero bueno, para poder ir integrando todo esto que estamos viendo en la teoría, que como les repito y como les adelantó Carlos, al principio es un tanto abrumadora o que parece que no entendemos nada, pero cuando lo aplicamos en el río Atuel, cuando lo aplicamos en esta zona medanosa en Pico, va teniendo sentido. Pero bueno, necesitamos saber qué significa que el agua sea bicarbonatada sódica, o qué significa que tenga 1000 miligramos por litro de sales totales. Preguntaban por Pico, que está complicado en cantidad y calidad. Sí. Acá hay varias preguntas. A ver, con respecto al agua de mar, el agua de mar tiene un ciclo propio, ¿cierto? Por eso mantiene su salinidad en los 30, que son alrededor de 30, 35 miligramos por litro, pero en general, entonces tiene su ciclo propio y siempre, digamos, es como un círculo. Entonces va manteniendo esa cantidad de sales a través del tiempo, y bueno, es un agua que no va a ningún lado, es una gran masa de agua, por eso mantiene esa calidad, la calidad del agua, calidad digo, mantiene porque esos 30, 35 miligramos por litro. Es un ciclo cerrado, entonces los aportes que tienen de los ríos, ¿cierto? Son, digamos, de alguna forma, mantienen ese equilibrio y mantienen siempre la misma temperatura y la misma salinidad. Por eso que no hay, es el ciclo hidrogeológico, ¿cierto? El mar tiene su propio ciclo hidrogeológico. Después había otra pregunta, a ver si la encuentro por acá. ¿La de Pico? Me parece que había otra. Jorge Caranto. Sí. Bueno, el agua de mar está, pero... La de Pico, que Jorge comentaba que está complicado a futuro el abastecimiento. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que los acuíferos de La Pampa están asociados mucho a los cordones medanosos, porque tienen una infiltración muy rápida, pero también tienen, de alguna manera, ¿cómo es? Al sacar más, o sea, al romper el equilibrio de las entradas de agua y las salidas, Pico lo que tiene es que cada vez el flúor y el arsénico, pero el flúor principalmente y el arsénico, que estaban en un flujo que estaba a los 30 y pico metros, se fue extrayendo más agua de la que iba entrando. Entonces ese flúor y ese arsénico se fueron subiendo, ¿cierto? Fueron ganando, digamos, no se alcanzaba a reponer el agua por las precipitaciones. O sea que se rompió el equilibrio del balance hídrico. Hasta que llegó un momento de hoy en día que casi ya no hay agua. El agua que se está sacando ahora está a los 18, 20 metros, y tampoco esa agua es buena. O sea, ya tiene también eso. O sea, al aumentar la cantidad de gente y al aumentar la cantidad de agua, se fue ganando en flúor y arsénico, y se paraban los pozos, pero nunca llegaban. Esto para dar una clase toda de Pico, creo que varias veces yo la he dado en Pico, pero el arsénico nunca llegaba al valor, el flúor fundamental, al valor inicial, siempre quedaba un poquito más arriba. Y fue así hasta que hoy en día, digamos, haciendo un pequeño resumen de todo esto, los pozos están más a los 19, 18 metros,
Entonces lo que pasa es que eso es lo que disminuye el caudal, porque no tienen columna de agua, y también lo que se pretende es cantidad de agua, y se bombean a mayor cantidad de agua de lo que pueden sacar. Y se rompe el equilibrio, y bueno, ya hoy en día es casi, diría que es imposible sacar agua que no tenga fluido arsénico en cualquier región del norte de la provincia. O sea que todo el norte de la provincia de La Pampa es muy difícil encontrar regiones que no tengan fluoruro arsénico, o hay muy poquitos lugares que no alcanza para nada. Y donde se lo ponga a explotar, al cabo de 1 año, 2 años, vamos a tener exactamente el mismo problema. Y son problemas locales asociados a las zonas medanosas, porque hay una infiltración muy rápida y directa, y eso tiene, digamos, las consecuencias son esas. La definición de gradiente es la diferencia bueno, el gradiente hidráulico es lo mismo que gradiente topográfico, ¿cierto? O sea, es el agua de una mayor altura a una menor altura. Lo que pasa es que el gradiente hidráulico es de una mayor presión hidrostática a una menor presión. Pero bueno, asociemos a que es muy parecido al gradiente topográfico. Para simplificarlo, ¿cierto? Y no ponernos... si hervimos el agua, ¿saneamos el de virus y bacterias? Sí, bueno, es una forma de ¿sí? Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque estamos ganando en sales. Si ustedes hierven, están pasando el agua de un estado líquido a gaseoso, y hay una concentración de sales. O sea que una forma de eliminar los virus y bacterias es hervirla el agua. Y hervirla y luego ponerlo en un recipiente totalmente herméticamente cerrado, cosa que no vuelvan a ganar las bacterias aeróbicas principalmente. Después, Carlos, hay una consulta un poco más avanzada, que suma, que es de Boris Santos, que consulta si las técnicas isotópicas son complementarias o pueden ayudar a esta evolución hidrogeoquímica. Y sí, no vamos a hablar de los isótopos del agua, porque bueno, no es el fin del curso, pero los isótopos del agua son el deuterio, el oxígeno 18, el tritio, que ya es radioactivo, pero sí efectivamente nos pueden ayudar a mejorar la comprensión de cómo es esta evolución hidrogeoquímica, saber si el agua que está recargando previamente fue evaporada o si fue una infiltración selectiva, pero son todas técnicas complementarias que nos ayudan a mejorar nuestro esquema conceptual, efectivamente, Boris. Sí, o sea, los dos tipos que son los isótopos ambientales, que son el deuterio y el oxígeno 18, y hay uno, oxígeno, que es radioactivo, vendría a ser, que proviene de las radiaciones de las bombas atómicas, que también acompañan y tienen distintos fines, ¿cierto? Pero sí sirven mucho. Acompañan a la hidroquímica para hacer, y nosotros hemos trabajado mucho con técnicas isotópicas, de hecho en Pico hay, en Quemú, bueno, en todos lados que hemos puesto medidores sumatorias de trabajos, hay en Alvear, en Cané, ¿cómo es? Arata. Bueno, Atacarrobo el Águila. En la zona de Quinta Santa Rosa, Tuay, está pasando lo mismo que en Pico. Sí, bueno, creo que en la zona de Quinta sí, o sea, para que tengan una idea, en la zona entre Santa Rosa y Tuay, el agua que hay alcanzaría para, en una manzana, puedan vivir 2 familias sin pileta de natación y solamente con agua para un consumo tranquilo y un riego de una huerta muy mínima con goteo y esas cosas. Y sin hacer un gran riego y una piletita chica como para remojarse los pies. No alcanza más para eso. De hecho, están bajando los niveles, ya mucha gente se le han quemado las bombas, y yo creo que ya se está al límite de la primera parte del acuífero, que está a los 80 metros, y bueno, sabrán la gente que vive en Tuay que está haciendo las perforaciones cada vez más profundas, porque se empiezan a quemar las bombas.
porque los niveles del agua están cada vez más bajos. Y el problema es que hay en casi toda la provincia de La Pampa. Jorge Carante, 14 millones de litros por día de promedio es la demanda. Sí, bueno, es un buen número ese, pero lo que pasa es que hay que ver si lo tenemos. Yo creo que eso es importantísimo. Y no en muchos lugares se sabe lo que se consume. Bueno, no sé si Bueno, quedan... Carlos, ¿querés que...? Sí, creo que ya estarían la mayoría o todas resueltas. Bueno, cualquier cosa, Continúo. si queda alguna pregunta, me la mandan por mail. Y bueno. Bien, bien, bien. Bueno, Bueno, chicos, para ir finalizando, a ver. ¿Están viendo? Sí. sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Y ahí Sí, en sí, a ver pantalla si completa, ¿verdad? Sí. Bueno, para continuar con este módulo 3, Carlos ya les habló de qué es lo que vamos a encontrar entonces disuelto en el agua, qué cationes, qué aniones vamos a encontrar, cuáles son los parámetros físicos que nos interesan. Entonces lo que yo les voy a resumir un poquito es cómo obtenemos esos datos, ese valor de conductividad eléctrica, ese valor de dureza. Necesitamos una muestra. Y como todo trabajo, como toda rutina, necesitamos tener en cuenta algunas consideraciones para que sea representativo, esa muestra que nosotros estamos teniendo sea representativo de lo que queremos muestrear. Y no solamente el muestreo incluye la toma en sí de la muestra, sino que necesitamos tener algunos datos de determinaciones físico-químicas in situ, es decir, en el campo, en el momento. El muestreo no es solamente sacar la muestra, sino hacer mediciones en campo. Los objetivos específicos que puede llegar a tener nuestro muestreo va a depender de cuál es la finalidad de ese estudio, de si estamos haciendo un estudio de investigación básica para saber cómo es la composición físico-química de la laguna Don Tomás, o si estamos haciendo un estudio de contaminación por metales pesados porque estimamos que cierta industria está ocasionando un determinado tipo de contaminación, o si estamos cerca o estamos en un área petrolera y sabemos que hay derrames o que hay situaciones que ponen en peligro de contaminación alguna fuente de abastecimiento cercana. Entonces, bueno, depende cuál sea nuestro objetivo, va a ser cómo vamos encarando este muestreo. Bueno, algunos tips o algunas consideraciones es que, como les dije, tiene que ser representativa y tiene que ser homogénea de las características físico-químicas y biológicas del agua en su estado original, es decir, antes del muestreo, antes de que nosotros no tenemos que alterar esa situación original cuando hacemos el muestreo. Para hacer el trabajo lo más serio posible, necesitamos seguir una serie de protocolos que cada disciplina tiene su protocolo, cada área de conocimiento tiene su protocolo para que esta muestra sea lo más representativa. No está a veces de más decirlo, pero debemos evitar introducir cualquier sustancia extraña, o sea, cualquier elemento que no es propio de nuestra muestra, de nuestro sitio original, y evitar que se produzcan nuevas reacciones químicas. Como dijimos, la temperatura va a afectar a la solubilidad de muchos iones, entonces no necesitamos exponer nuestra muestra a temperaturas elevadas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos a diseñar nuestro muestreo? Primero, como les dije al principio, definir nuestro objetivo. ¿Por qué estamos muestreando? ¿Por qué queremos tomar esa muestra de agua? ¿Qué vamos a muestrear? Agua superficial, agua subterránea. Debemos localizar esos puntos. La georreferenciación es vital, es importantísimo.
Primero para ubicarnos dónde estamos parados, y segundo, si el día de mañana queremos volver, o un colega quiere volver a ese lugar, necesitamos tener coordenadas X e Y, o latitud y longitud. Necesitamos saber el tamaño de la muestra, si necesitamos medio litro de agua, si necesitamos 1 litro de agua, 2 litros. Estas consideraciones siempre se acuerdan con el laboratorio. Esto también es muy importante. Las consideraciones previas, esto es una generalidad, pero cada laboratorio tiene su propio protocolo de muestreo también. Entonces, igual de importante que todo lo que les voy a decir es la buena relación, o una relación por lo menos básica con el personal del laboratorio. También tenemos que tener en cuenta qué medios instrumentales vamos a utilizar para hacer estas determinaciones de campo, estas determinaciones in situ, cómo vamos a conservar las muestras, y bueno, a los fines de logística, si tenemos que muestrear agua superficial y agua subterránea, y tenemos una cantidad importante de muestras, cómo vamos a repartirnos los días de trabajo. Pero esto es a los fines de la logística. Bueno, respecto a estos parámetros in situ, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber en el momento que vamos a tomar nuestra muestra de agua? Por lo menos deberíamos medir el pH in situ con un pHímetro. No sé, creo que acá están viendo la manito. Aquí, este es el pHímetro. La temperatura muchas veces viene junto con el pHímetro. Estos sensores tienen para ambos mediciones. La conductividad eléctrica con un conductímetro como el que les mostró Carlos hoy. El potencial redox y la alcalinidad, generalmente para ellos se pueden utilizar sondas multiparamétricas, es decir, que miden muchos parámetros. Podemos tener, como tenemos acá por separado, un pHímetro y un conductímetro, o podemos tener sondas que nos midan todas estas variables. Ahora se las muestro. Antes de eso, ¿cómo puedo medir cómo puedo hacer estas determinaciones físico-químicas? Con una célula de flujo continuo, que acá se las muestro, no las he utilizado, pero lo que hace es, tenemos una entrada de agua y una salida. Continuamente nos está ingresando en esta célula la muestra de agua, y nosotros hacemos, con estos distintos sensores que tiene, las distintas determinaciones de los parámetros que nos interesan conocer de campo. Ya nos vamos con información, ya algo sabemos de esa muestra que tomamos, de esa muestra de agua subterránea o superficial, ya algo sabemos qué salinidad tiene, porque a la conductividad eléctrica, recuérdense que es una relación aproximada de 1,4 por el residuo seco, ya alguna idea vamos a tener. Luego, todas estas determinaciones en laboratorio se vuelven a hacer, se vuelve a determinar el pH, la conductividad, pero eso nos sirve para nosotros para ver si hay o no correspondencia entre los valores de campo y los obtenidos posteriormente en el laboratorio. Bueno, como yo les decía, lo que nosotros sí tenemos es una sonda multiparamétrica, que es este capuchón, que tiene distintos sensores, que se los introduce en campo. Tomamos una muestra de agua, lo ponemos en un vaso y sumergimos esta sonda adentro de la muestra de agua, y con este lector vamos registrando los valores de temperatura, conductividad eléctrica, pH, potencial redox, ¿sí? Y bueno, y siempre teniendo los cuidados necesarios. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ¿para qué estamos tomando esta muestra de agua? Si es para un análisis físico-químico completo, sodio, calcio, magnesio, los iones mayoritarios que les dijo Carlos, vamos a tener que tomar la muestra en una botella de 1 litro generalmente. Pero ya, si nos interesa saber metales pesados, tenemos que tener en cuenta que debemos acidificar esa muestra para que no nos precipiten estos metales que queremos determinar. Pero bueno, estas son consideraciones que
antes de ir al campo ya las tenemos que conocer porque tenemos que llevar el ácido nítrico, en este caso, para acidificar la muestra, por ejemplo. Bueno, como hoy les decía, ¿qué tan chica o tan grande, qué tamaño va a tener nuestra muestra? Y va a depender principalmente de, primero el laboratorio, que acá no está puesto, pero el laboratorio nos va a decir, para hacer un análisis de metales pesados necesitas tantos mililitros de muestra. Pero muchas veces estamos limitados por el muestreo, no podemos, si necesitamos 2 litros, tal vez podemos acceder solamente a 1 litro por algún motivo. A veces necesitamos, hoy volviendo a tritio, que era uno de estos isótopos radioactivos del agua, necesitamos 1 litro generalmente, entonces depende de la accesibilidad que tengamos a la zona de muestreo y de las determinaciones físico-químicas o de isótopos que queremos realizar, va a ser la cantidad de muestra que vamos a obtener. Podemos tomar a grandes rasgos que siempre como llevar un poquito más del agua que necesitamos, por si es necesario repetir algún análisis o si a último momento se nos ocurre hacer alguna determinación más. Capaz que llevamos 1 litro de agua de un lugar que nos interesaba para hacer un análisis físico-químico completo. Y después se nos ocurre hacer también isótopos, por ejemplo. Entonces vamos a necesitar más volumen de agua. Y como muchas veces es difícil volver a ese lugar, o por cuestiones logísticas, de dinero, de accesibilidad, o que no hay gente, entonces capaz que no podemos volver más. Entonces, si son condiciones difíciles de volver, por ahí conviene siempre llevarse un poquito de, un poco de muestra de más. En cuanto a aguas superficiales, ¿qué deberíamos tener en cuenta o qué es lo que nos puede ayudar a mejorar el contexto del muestreo? Nosotros del muestreo vamos a tener un dato, pero ese dato por sí solo no nos dice nada. Necesitamos tener un contexto para poder hacer referencia a ese dato. Entonces, en el caso de los ríos, es importante que tengamos una idea del caudal de ese río. Entonces, si nos situamos en una zona próxima a una estación de aforo, donde se mide caudal, es una ventaja. También se pueden hacer determinaciones de la velocidad de flujo, como les comentó Nati el otro día, puede ser con el uso de trazadores conservativos, o puede ser con el uso de algún flotador. Eso sería importante, y también medir la sección de ese canal. Bueno, en el caso de los lagos y de las lagunas, debemos evitar hacer turbulencias cuando introducimos los medios de muestreo, y siempre tenemos que evitar estar cerca de márgenes, en el caso de aguas superficiales, porque los márgenes son las zonas que mayor turbulencia o más dinámicas de los ríos, de los cursos de agua superficial. Entonces debemos alejarnos de los márgenes en la medida de lo posible. Esto siempre está condicionado por nuestra disponibilidad para acceder a los lugares, a estos sitios. Bueno, como les comentaba recién, en el caso del muestreo en ríos y arroyos, tenemos que estar, o debemos muestrear, zonas que estén por debajo de donde hay turbulencia, generalmente en superficies donde mayor turbulencia hay. Si estamos cerca de la desembocadura de un tributario, por ahí conviene tomar muestras aguas arriba y aguas abajo de esa confluencia. En el caso de lagos y lagunas, donde ya tenemos un flujo más estático, que es, o sea, muy reducido, suele haber una estratificación térmica. Entonces, por ahí es conveniente o es recomendable muestrear estas distintas capas, estos distintos estratos. Y
¿Cómo muestreamos un río o un cuerpo de agua superficial? Podemos utilizar botellas o muestreadores. Estos dos, el Kemmerer y el Van Dorn, son similares, difieren en el tipo de material constitutivo. Estos son acrílicos generalmente, y la capacidad suele ser menor que estos Van Dorn. Estos son de PVC, pueden tener una capacidad de hasta 2 litros. Ambos tienen la ventaja de que o nos permiten poder tomar una muestra a determinada profundidad, porque nosotros vamos regulando desde la superficie, vamos regulando hasta qué profundidad queremos llegar en este cuerpo superficial. Pero si no, bueno, este es el Van Dorn, es un detalle del instrumento. Acá lo que tienen los extremos se abren, cuando se abre ingresa el agua y luego se jala desde arriba con esto y se cierra herméticamente, y nosotros cuando lo levantamos podemos, esta muestra se deriva igual en una botella de PVC. Bueno, estos muestreos en una laguna, estos muestreos en un río, y en este caso, en ambos casos, se utilizaban botellas de PVC. Bueno, este es en el río Colorado. Ambas son muestreos de agua superficial en el río Colorado. Son botellas de 1 litro, como verán. Bueno, y en el caso de cómo muestrear en manantiales o algunas recomendaciones, muchas veces es difícil, pero es difícil acceder, pero se recomienda que la muestra se debe tomar en la boca de surgencia del manantial, donde no en el arroyito o en el cauce superficial que se forma por derrame del manantial, sino en donde surge este agua. Bueno, y en agua subterránea tenemos, así como decíamos que es necesario medir algunos parámetros in situ, como pH, conductividad y temperatura, también es necesario, cuando estamos midiendo agua subterránea, medir el nivel, es decir, la profundidad del agua freática, del nivel freático. ¿Se acuerdan que teníamos una zona no saturada, que era la zona más superficial, donde había agua, aire y suelo, y por debajo tenemos solamente agua y suelo, es decir, tenemos todos los poros rellenos por agua? Entonces, el límite entre ambas zonas es esta zona freática, este nivel freático, que está en contacto con la presión atmosférica, y es lo que nos interesa a nosotros medir, saber a qué profundidad se encuentra el agua. Ese es un dato extra que necesitamos cuando estamos muestreando agua subterránea. También es recomendable hacer el purgado del pozo, es decir, antes de tomar una muestra de agua subterránea, limpiar el pozo, sacar toda el agua que más podamos para no tomar una muestra de agua estanca, sino que sea una muestra representativa del acuífero. Recuerden, una de las primeras cosas que hablamos es que nuestra muestra tiene que representar las condiciones de nuestro sistema natural, sea del río, sea del agua subterránea, sea de la laguna. Bueno, y además de tomar una muestra para luego enviar al laboratorio, necesitamos tomar una muestra para hacer la medición de estos parámetros in situ: pH, conductividad eléctrica, temperatura. Bueno, esto es solamente por ahí para que se esquematicen en la cabeza qué es lo que hacemos cuando estamos sacando una muestra de agua subterránea. Nosotros, este triangulito de acá hace referencia a el nivel freático, a la profundidad del agua subterránea. Todo lo que tenemos acá por encima es la zona no saturada, y todo esto por debajo es la zona saturada. Acá tenemos un pozo
y acá tenemos, está ranurado a lo largo de toda esta sección, es decir, que cuando nosotros, si acá tenemos la bomba, ponemos a bombear este pozo, el agua que va a salir va a ser una mezcla de todo lo que estamos acá, de todos estos niveles, va a provenir de toda esta sección. Entonces, como ponemos acá, una muestra obtenida por bombeo es una muestra compuesta, que viene de todos los aportes de toda la sección. En cambio, si nosotros tenemos, en este caso, no está ranurado en toda la sección, sino que está ranurado por tramos, vamos a obtener muestras que vienen de distintos niveles. Pero bueno, eso es en principio para que sepan que, o sea, que cuando nosotros sacamos agua del pozo o agua subterránea de un pozo, estamos sacando en general de la sección que esté ranurada, que hayan filtros que permiten pasar el agua. Bueno, a modo de síntesis del purgado de pozos, lo que nosotros queremos hacer es que nuestra muestra sea representativa del acuífero, no del pozo. Entonces, si nosotros tomamos como muestra lo que nos sale, ni bien ponemos a bombear ese pozo, vamos a estar sacando el agua que estaba en el pozo. Entonces tenemos que prender esa bomba y abrir la canilla y que el agua que empiece a bombear y que el agua la podemos dirigir hacia un bajo o la dejamos correr, correr, hasta que consideramos que podemos ya tomar una muestra que es representativa del acuífero. Un rato en general la dejamos correr. Bueno, ¿y cómo sacamos esta muestra de nuestro acuífero? ¿Cómo sacamos esta muestra de agua subterránea? Con bombas sumergibles. Acá tenemos el pozo, tenemos la bomba, y el agua por presión se va a dirigir a un tanque de almacenamiento, y de allí puede haber una canilla y sacamos esta muestra. No sé si después tenemos fotos más adelante, pero les adelanto, tanto para manantial, como para agua superficial, como subterránea, siempre se recomienda lavar el envase que vamos a utilizar para almacenar nuestra muestra, lavarlo 3 veces, es el método del triple lavado, de manera de asegurarnos que ese envase está limpio. Siempre se recomienda utilizar envases nuevos, envases sin uso, y envases limpios, por lo tanto. Entonces, lavamos nuestra botella, siempre es una botella, 3 veces, y la llenamos sin dejar cámara de aire, porque si dejamos aire atrapado en esa botella, lo más probable es que comiencen a producirse reacciones químicas, y nosotros no queremos alterar nuestra muestra. Una vez que lavamos 3 veces la botella, la llenamos sin dejar cámara de aire, vamos a rotularla. Eso está más adelante, eso sí lo explicamos. Otra manera, si nosotros no tenemos el pozo y no tenemos la posibilidad de bajar una bomba sumergible, otra opción es utilizar un boiler, que es esto simplemente, es un tubo, un cilindro, en donde tenemos esta pelotita, que es una pelotita, parece una pelotita de ping-pong. Cuando la introducimos en el pozo, lo que sucede es que el agua va ingresando por acá, esta parte está abierta, esta parte inferior está abierta. Ingresa el agua, se llena, y cuando nosotros levantamos desde la superficie, en este caso está atado con una soga, lo levantamos, esta pelotita se llega hasta acá, hasta esta parte, entonces se queda el agua atrapada, sacamos el boiler, retiramos el boiler del pozo, y se introduce una especie de capuchón, un pequeño
cosito, no me sale el nombre. Bueno, se introduce una parte que tiene una punta, y entonces se desplaza esta pelotita, y el agua la podemos meter adentro de la botella. Bueno, acá se ve, es muy chiquitito ese capuchón que yo les estoy diciendo, que desplaza la pelotita esta. Entonces cuando la desplaza, el agua se escapa, y nosotros la colectamos en una botella de agua. Hay que, en este caso, que no tenemos bomba, lo ideal es bajar el boiler 2, 3, 4 veces hasta poder limpiar el pozo, porque si nosotros sacamos la muestra de agua del primer boiler que vaciemos, vamos a estar sacando agua que está estanca, agua que no es representativa del acuífero, es agua del pozo. Entonces, bueno, si el agua está profunda, este boiler se pone pesado, y sacar una y otra vez es cansador. Pero bueno, es para llevarnos una información confiable. Bueno, y después, ya con un poco más de sofisticación, y tampoco lo he utilizado, pero es para un objetivo distinto, que puede ser, por ejemplo, seguir una pluma contaminante. Esto, contaminación, es la clase siguiente, pero bueno, existen muestreadores multinivel que nos va a permitir poder tomar muestras a distintas profundidades. Entonces, de esta manera podemos ver cómo avanza una pluma de contaminación. ¿Por qué? Porque en general en el centro de esta pluma es donde se encuentran los mayores valores, las mayores concentraciones de los elementos que estamos diciendo que están relacionados con esta contaminación. Entonces, a una profundidad de, por ejemplo, 15 metros, tenemos una muestra puntual o una muestra discreta del agua a esa profundidad. Están enfocados estos muestreadores generalmente para estudios de contaminación, para ver cómo avanza esta pluma contaminante. Lo que sucede es que están sellados, están ranurados a distintas profundidades, entonces podemos ver, podemos sacar una muestra discreta de esta profundidad, una muestra discreta de esta otra y de esta otra. Acá en superficie lo que hay son distintas sondas que nos van a permitir, que están comunicadas con estos sectores. Pero bueno, nosotros utilizamos el boiler, o acá están la parte en superficie del muestreador multinivel. Es un pequeño diámetro también que tiene este medidor. Bueno, como les decía, nosotros utilizamos boiler o las bombas electrosumergibles que ya están instaladas en los pozos, en la mayoría de las perforaciones, y como les dijimos hoy, lo que se hace es primero dejar correr el agua, y luego en botellas de 1 litro, si es para físico-químico completo, o de 100 mililitros, si es para metales pesados, se lavan 3 veces antes de colectar la muestra final. En campo se determinan los parámetros in situ necesarios, que luego vamos a contrastar con el laboratorio. Y también es necesario rotularlo y tener en cuenta toda la logística que conlleva que nuestro muestreo sea confiable. La calibración de estos aparatos de campo es importante, los registros de cada una de las muestras, de si lo estamos sacando con un boiler, si lo estamos sacando con una bomba sumergible o un pozo de estos, una perforación con bomba electrosumergible. Todo esto es necesario tenerlo en el momento del muestreo. Para mantener estos electrodos, para mantener estos aparatos, es necesario siempre limpiarlos adecuadamente a los electrodos, porque son los que vamos a ir pasando de muestra en muestra. Vamos a medir la conductividad en el pozo 1, vamos a medir luego la conductividad en el pozo 5. Entonces debemos mantenerlos siempre limpios para no ocasionar una especie de contaminación cruzada, ¿sí? Y lo más importante,
una vez que ya tenemos la muestra, además de entonces de lavarla 3 veces, de purgar el pozo, es etiquetar esa muestra, sea muestra superficial, muestra subterránea, muestra de manantial. Y bueno, acá les dejo algunas de las consideraciones a tener en cuenta. Siempre la referencia de la muestra. No vamos a llamar a 2 muestras pozo 5 porque después se nos va a hacer un lío tremendo en la recepción de los resultados. Entonces, cuanto más información tengamos de esa muestra, mejor para su identificación, como la fecha y hora, quién es la persona encargada de tomarla, si hubo necesario bombear, si fue necesario bombear antes ese pozo, a qué profundidad se encontraba el agua, cuánto volumen se tomó de muestra. Bueno, eso todo se sintetiza en esta ficha, que es una ficha de registro de muestra, puede ser tanto para agua superficial como para agua subterránea. En este caso es el pozo 10 en Realicó, y es, por ejemplo, es la muestra 12. Del muestreo ese, si se juntaron 15 muestras, esta era la muestra 12, se colectó en esta fecha, por estas personas, en esta hora, y este rótulo es acompañado con esta ficha. Hay correspondencia entre los datos que están acá y los que están acá. Luego en la ficha podemos explayarnos con más información, con información de la que nosotros querramos, tal vez si estaba en un área de un sembrado, en un área de un médano, cerca de alguna casa, todo lo que a nosotros nos sirva de referencia para acordarnos algo de esa muestra. Si después, cuando tenemos los datos de nitrato, por ejemplo, nos da un valor de nitrato de 80 miligramos por litro, que luego vamos a ver qué significa 80. Pero bueno, si yo puse que estábamos cerca de una chanchería, capaz que expliquemos ese valor. Entonces, como ya les dije, es muy difícil volver al lugar donde tomamos la muestra. En algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, todo lo que podamos poner en nuestro registro nos va a facilitar luego la interpretación. Bueno, acá están las observaciones que les decía. También es importante poner esto, si cuando tomamos la muestra sentimos algún olor extraño, lo anotamos. Si vemos actividades que pueden ser contaminantes o potencialmente contaminantes, lo anotamos. ¿Qué uso se hace de ese agua? Si se utiliza con fines de riego, con fines ganaderos, si se utiliza para consumo humano. Toda esa información nos ayuda a mejorar la interpretación de los resultados. Bueno, y ya para ir terminando, para hacer una especie de control, hay veces que es conveniente una de las muestras llevarla por duplicado. En este caso, o esto qué significa, que cuando el laboratorio nos devuelva los resultados de las muestras, nosotros sabemos que la muestra 1 y la muestra 2 son iguales. Las llamamos así solamente para llevarla por duplicado. Entonces la 1 y la 2 nos debería dar la misma cantidad de calcio, la misma concentración de sodio, la misma, o por lo menos similar conductividad eléctrica, porque es la misma muestra en realidad, ¿sí? Y bueno, y siempre tenemos que tener en claro nosotros cuál es nuestra muestra control. Bueno, depende el tipo de parámetro que estemos, que querramos determinar, va a ser cómo la vamos a conservar a esa muestra. En general, siempre tienen que estar refrigeradas, no tienen que estar al sol, es conveniente llevarla al laboratorio en el mismo día que se tomó esa muestra. En el caso de, si es un análisis de bacteriológicos, necesitamos llevarla en las 24 horas sí o sí. Y en ese caso, en vez de botellas, se utilizan frascos esterilizados. Eso también son todo ese protocolo siempre es provisto por el laboratorio, o debemos preguntarlo, porque
pensando en que viajamos tal vez 400 kilómetros, tomamos muestras y luego llegamos al laboratorio y el laboratorio no nos acepta la muestra porque no cumple con la cantidad o con el envase necesario o que ellos aceptan, tenemos toda una campaña perdida tal vez. Bueno, esto también es para cada uno de estos elementos de la química del agua, o cuáles son las recomendaciones de almacenamiento. Bien, y creo que estamos en la última y justo con el tiempo. Bueno, chicos, la idea era que pudieran ver entonces que todos los elementos que encontramos disueltos en el agua, esta composición físico-química, estos parámetros pH y conductividad que tanto hemos hablado, necesitamos medirlos. Para medirlos necesitamos tener una muestra, y para tomar esta muestra tenemos que seguir determinado protocolo. Yo generalmente trabajo siempre más en agua subterránea, pero en agua superficial la mayoría de las consideraciones son las mismas.